Ok. Ok. Bueno, en la primera parte entonces estamos aprendiendo sobre la obra del Espíritu Santo en el Evangelio de Juan, ¿verdad? La obra del Espíritu Santo en el Evangelio de Juan. Vemos que el Evangelio de Juan es el que más habla de la obra del Espíritu por medio de Jesucristo, ¿no? Jesús mismo es el que lo está enseñando. En los otros evangelios, o sobre todo en los libros, ¿verdad? Después de Hechos, son otros los que hablan de la obra del Espíritu y pueden complementar todo esto. Recuerda que el Evangelio de Juan fue escrito a una generación diferente, muy distinta a la primera generación, ¿verdad? Ya muchos apóstoles ya no estaban con vida, ¿verdad? Ya Pablo, Pedro ya no estaban con vida, y era una nueva generación, y era muy importante dejar ese Evangelio ahí, y es muy interesante ver lo que Dios hizo a través de los evangelistas, ¿verdad? Pero vimos ya que la obra del Espíritu es algo interior, ¿sí? Es nacer de nuevo, ¿verdad? Es nacer de nuevo, es una regeneración, es un cambio interno que Dios hace en nosotros, es cambiar nuestro piloto automático, ¿verdad? Es también como ese río de agua viva, ¿verdad? Que brota en el interior del hombre y que transforma la vida, pero también es bendición para los que están ahí cerca de él. Ok, eso en grandes rasgos es lo que vimos hace unos minutos. Vamos a hablar un poquito sobre los nombres descriptivos del Espíritu Santo. Los nombres descriptivos del Espíritu Santo que se dan en el Evangelio de Juan. Y hay tres nombres que Juan le da a su Evangelio. O al Espíritu Santo, perdón, en su Evangelio. Primero le llama el Espíritu de verdad, ¿sí? Ahí en Juan 14, más adelante vamos a leer esa escritura. Le llama el Espíritu de verdad, le llama el Espíritu Santo, obviamente, ya lo leímos en varias escrituras, y también le llama el Espíritu Consolador, ¿verdad? Son los tres nombres que Juan da al Espíritu Santo, y si creemos que el Espíritu Santo inspiró a Juan, pues el Espíritu Santo mismo se menciona con esos tres nombres. El primero, el Espíritu de verdad. El evangelista Juan es único en toda la Biblia que aplica ese nombre. Ese nombre es en ninguna otra Biblia, solo Juan lo utiliza. Y es interesante notar que en los pasajes donde se menciona, se encuentra siempre en el discurso del aposento alto. Muchas de las enseñanzas de Jesús, y Juan 14, todo está sucediendo ¿en dónde? En el aposento alto. Jesús da gran porción de enseñanza, capítulo 12, capítulo 13, 14, 15, 16 y 17. Todos esos capítulos, todo eso sucedió en el aposento alto la noche antes de morir. O sea que tiene mucho valor, ¿verdad? Mucho valor porque es la enseñanza de este hombre que estaba a horas de morir, nuestro Salvador. El Padre nos eligió, el Hijo nos redimió y el Espíritu Santo vive en nosotros y nos santifica. Por tanto debemos de reflejar su carácter. ¿Y de qué está hablando aquí con el nombre del Espíritu de verdad? No está hablando de la verdad conforme a la Biblia, como decir el espíritu de la Biblia, no, está hablando más bien del espíritu de la veracidad. O sea, el espíritu de verdad significa que ese espíritu no dice mentiras, y quien tiene el Espíritu Santo debe de reflejar el carácter del Espíritu, o sea, debe de ser una persona que no miente, ¿sí? Cuando alguien está lleno de ese Espíritu Santo se debe de reflejar en que es una persona veraz, una persona que dice. Luego habla del Espíritu Santo. La palabra santo significa separar, ¿sí? Separar, ¿sí? Eso es la palabra santo. No tiene otro significado original que separar. Es un espíritu diferente, es el Espíritu de Dios, pero también separa a nosotros, ¿sí? Has escuchado, y lo vamos a ver ahí más adelante sobre eso, pero el Espíritu nos separa. Has escuchado la frase que es bíblica en Efesios, es
el sello del Espíritu, ¿sí? O Él nos ha sellado con su Espíritu, ¿verdad? Entonces cuando alguien se convierte, ¿verdad? Cuando alguien entrega su vida al Señor y se bautiza, el Espíritu viene a él y lo sella, lo santifica, lo separa, ¿sí? Pero la imagen que nosotros tenemos de un sello pues es como una marca, ¿no? Pero la palabra más bien es como un anticipo, ¿sí? Como una garantía. Es como que Jesús viniera y con el sello como que dejara el enganche, ¿sí? ¿Sí? Dejar el enganche. Aquí está el enganche. Yo compro esto, dejo aquí el enganche, me voy y voy a regresar y me lo llevo porque yo ya lo aparté, ya está apartado. Entonces cuando yo regrese, yo sé que Él es mío y me lo voy a llevar, ¿sí? Me lo voy a llevar porque yo con mi espíritu lo aparté. Esa es la figura. El sello del Espíritu es eso, ¿verdad? No es una marca, es Dios que nos aparta, que dice: yo ya aparté a Fabián, aquí ya dejé el enganche para Fabián a través de mi muerte. Yo me voy y cuando regrese yo me lo voy a llevar. ¿Por qué? Porque ya lo aparté, ya está santificado. Por eso nosotros somos santos, amén. Entonces yo de santo no tengo nada, ¿sí? Pero bien somos santos. ¿Por qué? Porque ya fuimos separados. Ya me lo apartas, ¿no? Como decimos, mira, me lo apartas, yo regreso por él. Esa es la idea real. Y la otra es: Él es el consolador, ¿sí? Él es el consolador y es la imagen de un abogado, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos? ¿Puedes ayudar? Gracias. ¿Qué vemos? Vemos primero, ¿verdad? Que esos nombres hablan de hablar la verdad. ¿Amén? Amén. No solo un nombre, es hablar la verdad. Otro es estar separado. Eso es algo que nosotros no podemos realizar por nuestras obras. Es la bendición de Dios. Es decir, Dios ya me apartó, ¿verdad? Dios ya me selló y Él va a regresar por mí. Pero también habla de el consolador, y que lo vamos a ver más adelante. Vamos a leer la siguiente escritura en Juan 14, del 16 al 17. Juan 14, del 16 al 17. Gracias. Dice: y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador. ¿Te das cuenta? La palabra dice otro. O sea, ya había uno, ¿sí? Era Él. Él era un consolador. Ahora Él se iba a ir y iba a venir otro, ¿sí? Iba a venir otro consolador para que los acompañe siempre. Siempre, no de vez en cuando, siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. En este versículo es importante observar, ¿verdad?, que Él usa para designar otro. Y en el idioma griego hay dos palabras que en español se traducen ambas como otro, pero que en griego tiene una diferencia fundamental, que es uno en vez de otro. ¿Ya? Esa es la idea en griego, no es otro nada más que va a estar ahí, no, es uno en vez de otro. Por eso Jesús dice más adelante: a ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Sí? Tú dices: ¿cómo me puede convenir que tú te vayas, hombre? O sea, si te veo con mis ojos, te toco con mis manos, te escucho con mis oídos, ¿cómo me puede convenir que tú te vayas? No me puede convenir, porque bien les conviene. Les conviene que yo me vaya, porque tiene que ser Él o yo, ¿sí? Entonces, uno en vez del otro. Y esto es importante, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos en esa escritura? Vemos algunos puntos importantes. Uno, el Espíritu Santo mora permanentemente en el creyente, ¿sí?
La escritura que leímos dice: yo pediré al Padre y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre, siempre. O sea, que la persona que tiene el Espíritu Santo siempre, o sea, que Dios se ha vuelto a Dios con todo su corazón, el Espíritu Santo estará en él, ¿sí? Siempre. También el Espíritu Santo es llamado el Espíritu de verdad, como ya lo vimos. O sea, ese Espíritu de verdad es un espíritu de la veracidad, de la veracidad. O sea que nosotros debemos de decir la verdad. El Espíritu que está en nosotros como cristianos es un espíritu de verdad y no debería de haber mentira en nosotros. Pero también habla de que el Espíritu es desconocido para el mundo. En la escritura que leímos anteriormente dice que el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. O sea que el Espíritu Santo en su morada plena, recuerda lo que vimos ayer. Ayer vimos que había una morada plena y abundante, ¿sí? Y que en el Antiguo Testamento el Espíritu estaba ahí, pero no había una morada plena y abundante. Pero en la morada plena y abundante solo la pueden tener los cristianos. Los discípulos no la puede tener el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo no lo conoce, porque el mundo no lo ve, no tiene esta percepción espiritual. Y el Espíritu Santo dice ahí que es el mejor consolador, ¿sí? El mejor consolador. ¿Qué significa esto? ¿Podemos regresar a la anterior, por favor? ¿Verdad? ¿Qué significa esto? O sea, del consolador. El consolador se traduce en otras versiones como el abogado, ¿sí? Como el abogado. Y lo que está tratando la escritura, ¿verdad?, es una palabra compuesta, ¿verdad? Ese paracletos que vimos es una palabra compuesta. Y esa palabra compuesta habla de, dice acá, al entender lo que significa consolador, se deriva de dos implicaciones para el creyente. Por un lado, es nuestra responsabilidad de consultar con el Espíritu constantemente acerca de nosotros mismos. Incluye el acercarse a Él cuando estamos en necesidad. El consolador es como un asesor, ¿ya? Esa es la idea, como un abogado que está ahí, está cerca de, a la par de, ¿verdad? Es alguien que nos consuela, pero es alguien que, por eso te digo que tenemos que tener una relación con Él. O sea, que es alguien que nosotros podemos pedir asesoría, que nosotros podemos preguntar: ¿qué hago, Espíritu Santo? Ayúdame, Espíritu Santo. Guíame, Espíritu Santo. Porque está ahí, es nuestro abogado. Es como tú vas a un juicio y está el abogado y te toca hablar, el abogado, tú le dices: ¿qué digo? ¿Qué hago? Y tú le haces caso al abogado, lo que el abogado diga, ¿sí? Lo que el abogado diga, él tiene la razón, él conoce, él me va a defender. Esa es la idea del Espíritu. O sea, el consuelo, por eso es tan necesario que yo me vaya y que Él venga. Que Él venga en vez de mí. A ustedes les conviene. Y termina esa parte con esto tan importante, porque estarán con Él. Él estará, la escritura dice exactamente, pero ustedes sí lo conocen, porque Él vive con ustedes y estará a tiempo futuro en ustedes. En ustedes. El Espíritu Santo no estará solo en nosotros. ¿Quién es la morada del Espíritu? Somos nosotros. Somos nosotros. Algo que dice la escritura que leímos anteriormente en Juan 14, dice que el Espíritu no lo ve. El mundo, perdón, no lo ve. Que esa es una diferencia clara entre el mundo y el cristiano. El mundo no lo ve, no lo percibe, no está consciente de que está ahí, no lo ve. Pero el cristiano debería de verlo. ¿Será que sí lo vemos, hermanos? ¿Será que realmente lo vemos? O sea, ¿realmente nosotros estamos conscientes de que el Espíritu está ahí? O sea, cuando estás hablando con una persona, ¿estás consciente de que el Espíritu está ahí?
La verdad que a veces no. A veces no estamos conscientes, parecemos los del mundo. No lo vemos, no vemos que Él está ahí. Yo les comentaba hoy a unos hermanos, si yo estoy discutiendo con mi esposa y está la cosa así como candente, triple A, ¿verdad? Ahí en la lucha libre, estamos ahí hablando y mira, mi amor, es que esto y lo otro, y ya nos estamos como acalorando, ¿no? Entra una de mis hijas y bajamos el tono, ¿no? Sí, cielito, ¿verdad? Sí, mi amor, ajá. La presencia de una niña hace como que nos calmemos, ¿no? Que nos calmemos, porque no podemos dar un mal ejemplo, ¿verdad? Si yo estuviera consciente cuando discuto con mi esposa de que el Espíritu está con y en, ¿tú crees que yo hablaría así a mi esposa? ¿Tú crees que yo vería las cosas como yo las veo? Porque el Espíritu ve lo que yo veo. El Espíritu observa lo que yo observo. Él se tiene que disparar las series que yo me disparo en Netflix. Él está ahí. Él ve lo que yo veo. Él escucha lo que yo hablo. Si yo soy como el mundo, que no soy consciente de eso, parece como que yo saco al Espíritu de la puerta, le digo, lo voy mañana a las 8 para mi tiempo, y yo me meto y vivo sin Él. Pero el Espíritu está con y está en mí. Si yo soy consciente de eso, piensa, número uno, el cambio de actitud de vida que yo puedo tener. Porque entiendo, Él está en mí y está conmigo. Él está ahí, está con y en mí. Ese es el Espíritu. Entonces, si yo soy consciente de su presencia, definitivamente va a haber un nacer de nuevo. Va a haber un cambio interior en mi vida. Va a ser por momentos desgastante también. Va a ser una batalla. Pero el entender que el Espíritu está en nosotros lo decimos, no, el Espíritu Santo está en mí. Ajá, de verdad. ¿En serio? O sea, lo puedo decir, pero estoy consciente. Estoy consciente. Dios está en todos lados y el mundo no es consciente de eso. Por eso el mundo está como está. Pero el cristiano pierde su santidad en el término estricto de estilo de vida cuando pierde de vista la presencia del Espíritu. Pero también quiero animarte que tú no necesitas defenderte. A veces tenemos la necesidad de defendernos. A veces tenemos la necesidad de salir adelante, ¿verdad? De arreglárnoslas. Si alguien nos ofende, de defendernos, de decir, no necesitamos hacerlo. Tenemos quien nos defienda. ¿Sí? Tenemos quien nos defienda. Tenemos quien esté ahí al frente, a nuestro lado. Tenemos al mejor de los abogados. Al mejor de los abogados. Él nos va a defender. Pero también tenemos al mejor consuelo. Si estás pasando un tiempo difícil en tu vida, ten presente al Espíritu en tu vida. Y Él va a ser el mejor consuelo para los momentos difíciles de nuestra vida. Es Dios trabajando a través de su Espíritu. Yo sé que todos humanamente quisiéramos estar con Jesús, pero Jesús dijo, lo que ustedes están viviendo es lo mejor que pueden vivir. Ustedes viven lo mejor que pueden vivir, ustedes lo están viviendo, tienen la promesa cumplida en sus vidas. Todo lo que vimos ayer se cumple en su alma, pero tenemos que ser conscientes de eso. Tenemos que verlo y también conocerlo. Te animo, antes de terminar la última parte, tu estudio bíblico, conoce a Dios a través de Él. Conoce al Espíritu a través de Él, de la Biblia. Es conocer, dice que el mundo no lo conoce y no lo ve. Nosotros los cristianos lo tenemos, pero tenemos que seguir conociéndolo y tenemos que estar conscientes de su presencia en nuestra vida. De que Él está ahí y que no lo podemos dejar afuera. No lo podemos apartar, no podemos decir, otro día, ven, ahorita no estoy de ánimo. No, Él está ahí en todo momento, aun cuando pecamos. Por eso Jesús dice, por eso Pablo dice, ¿cómo yo puedo, verdad? Mi templo
unirlo, dice, con una prostituta. ¿Por qué puedo vivir en impureza si eso es como unir a Cristo mismo o al Espíritu con eso? O sea, él tenía presente eso. Tenía presente que el pecar iba a afectar al Espíritu, iba a entristecer al Espíritu. Estaba presente, estaba en su mente tan claro. El Espíritu está ahí. El Espíritu está ahí y yo tengo que esforzarme. Amén. Y finalizamos con el ministerio del Espíritu Santo en el mundo. El Espíritu Santo también trabaja en el mundo, ¿sí? También trabaja en el mundo, y vamos a terminar con esta escritura en Juan 16 del 8 al 11. Todo en el aposento alto otra vez. Juan 16 del 8 al 11. Y cuando venga, ¿quién va a venir? El Espíritu. Convencerá al mundo de pecado. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. ¿Qué va a hacer el ministerio? ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo tiene algo importante, es convencer. A veces nosotros nos desvivimos, ¿no?, por convencer a las personas, ¿sí? Yo tengo que convencerlo de que cambie, que tenga sus tiempos, que empiece a venir a la iglesia, que cumpla sus retos, ¿verdad? Que confiese sus pecados, que se bautice. Híjole, que no se quiere bautizar, hay que convencerlo, dice. Tengo que convencerlo, ¿no? Y ahí lo pongo a ver películas, La Pasión de Cristo 3 veces, pero ¿cómo lo muevo, no? Para que se le mueva el alma a este hombre, ¿verdad? Estoy ahí trabajando, pero dice la escritura que acabamos de leer, que cuando venga el Espíritu es el que va a convencer al mundo de pecado. Es el Espíritu que convence. Convencer es mostrar a alguien su pecado y citarle al arrepentimiento. Convencer es probar la culpabilidad y despertar la conciencia de culpa. Convencer es reprender con buenos resultados. Y esa es la labor ¿de quién? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Él es el que va a convencer a las personas de pecado. No somos nosotros. Nosotros no tenemos el poder para convencer. Es el Espíritu el que lo hace. Entonces, ¿quién merece la gloria? El Espíritu, Dios. Él merece la gloria, no yo. Entonces, ¿el Espíritu trabaja con los mundanos? ¿Qué vimos hoy? ¿Sí o no? Sí, los ayuda, los convence de su pecado. Es el Espíritu que los convence, que los ayuda. ¿Recuerdas cuando habla en la Biblia que Pablo estaba predicando y estaba Lidia escuchando? Sí. Dice que el Espíritu Santo hizo que ella pusiera atención. Hey, pero si ella no tiene el Espíritu, ¿por qué ella no se ha bautizado? No, porque el Espíritu no está en ella todavía, pero sí está con ella, ayudándola a que ella pueda estar convenciéndose de la predicación. ¿Sí? ¿Te has visto esa parte que tú dices, híjole, ¿quién le contó a Josué lo que yo ando haciendo? Porque todo lo dijo en la prédica. ¿Quién lo convenció? ¿Quién le dijo a él todo lo que yo ando haciendo? Porque todo lo que yo ando haciendo lo acaba de decir en su prédica. Todos los pecados que yo estoy cometiendo cabal son los que él, qué casualidad, ¿no? Y algunas veces hasta venimos a la iglesia de visita, nadie nos conocía y escuchábamos al predicador y pues, está hablando de mí. Adivina quién era. Era el Espíritu. Era el Espíritu que estaba trabajando a través de la predicación. ¿Para qué? Para que la persona esté convencida de pecado. Entonces vemos que convencer es dar clara evidencia de un acto criminal con el propósito de ¿qué? De producir arrepentimiento. No solo que la gente se sienta mal, el verdadero Espíritu, el Consolador, lo que hace es llevar a la gente a un arrepentimiento, a un cambio.
La forma sustantiva del verbo aparece en Hebreos 11:1 y se traduce convicción, ¿sí? Convicción. Una persona con convicción es una persona que sabe y entiende lo que cree. Un convicto es alguien a quien se le ha demostrado que es culpable, ¿sí? Eso es un convicto. Y eso es lo que el Espíritu hace. ¿Convencerme de que soy bueno? No, porque no soy bueno. Convencerme de que soy pecador. Convencerme de que necesito a Jesucristo. Y convencerme de que tengo que nacer de nuevo. También se puede concluir y al mismo tiempo advertir que el poder de convencer a una persona no es lo mismo que la regeneración, ¿sí? Eso viene después del bautismo, la cual es también obra del Espíritu Santo. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Entonces, ¿qué vemos aquí en la misión del Espíritu hacia el mundo? Es la obra de convencer. Y esa obra de convencer no es humana, sino es divina. Así es. No podemos jactarnos. No podemos decir, no, es que yo le di bautizo 1, bautizo 2, bautizo 3, bautizo recargado, ¿sí? Yo le di todos los estudios de bautizo y yo lo convencí. No es así. Sí, cabal. Entonces, sí, imagínate. Ajá, eso también es, yo lo bauticé, decimos, ¿no? Ya es un mal término, porque al final, aunque bautizamos, es Dios al final el que nos bautiza, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué vemos? ¿Cuál es nuestra tarea? Por lo tanto, el mensajero, ¿quién es el mensajero? Nosotros, ¿no? Porque esa persona no se va a convencer sentado en su casa, ¿no? Viendo la Rosa de Guadalupe. No, él se va a convencer a través de ¿qué? De la predicación. Porque el Espíritu está en la Biblia, ¿no? Entonces él se va a convencer a través de ¿qué? De la predicación. Entonces, el mensajero que eres tú es copartícipe, ¿sí? Un vaso limpio. Es el mensajero, una persona que está ahí ayudando. ¿Por qué menos personas se están convirtiendo? Porque hay menos mensajeros, ¿sí? Un hermano que en su niñez fue pastor en un pueblo que se llama San Marcos, y él fue a visitar a sus papás hace como 2 años, y cuando venía de regreso vio a un pastor, ¿verdad? Ahí con sus ovejas. Todavía se ve en el altiplano guatemalteco eso. Entonces viene el hermano, se llama Robinson, y le dice, ¡hey! Ya no hay pastor, ya no hay ovejas, le dice. Ahora ya no hay ovejas, le dice él. Hermano, le dice, ovejas sí hay, lo que no hay son pastores. Wow, y él no lo llegó a contar, y es cierto. Pero ovejas siempre han habido, la cosecha es mucha, pero hay muy pocos mensajeros. Entonces no van a convencerse de pecado porque nadie les está predicando el mensaje. Romanos 10 dice, ¿y cómo creerán si nadie les predica? O sea que la falta de personas que están viendo la iglesia es porque no se está transmitiendo el mensaje. ¿Cómo va a convencer al Espíritu si no hay un mensajero? Entonces nosotros somos culpables también, porque no estamos predicando el mensaje y dando esa sana enseñanza a las personas. El mensaje que debe de ser totalmente bíblico. Dios no va a utilizar, ya vimos a Jesús, ¿qué utilizó Jesús? En su predicación, la misma Biblia. Utilizó el agua, utilizó el viento, utilizó la misma palabra, el mismo mensaje bíblico. Entonces el mensaje que nosotros predicamos debe de ser totalmente bíblico. Tenemos que enseñar la Biblia. Por eso tenemos que, yo les felicito por venir, y por venir ayer y venir hoy, pero el mensaje tiene que ser la palabra de Dios, y tenemos que mejorar en exponerla, tenemos que conocerla más, tenemos que amarla más y poder entender. Entre más yo conozca, yo puedo enseñar y puedo ayudar, y el Espíritu puede convencer. Y el medio también debe ser la oración. A veces predicamos, pero no oramos suficiente. Tenemos que orar más, tenemos que tener más vidas de oración. Yo tuve una experiencia hace 2 años, ¿sí? Tengo un amigo que su nombre es Freddy y su esposa Areni,
Y Freddy es mexicano, ¿verdad? Es de Chiapas y por trabajo llegó a Guatemala y lo conocimos, ¿verdad? Por medio de una hermana que le compartió en un centro comercial, llegó a la iglesia y empezamos a estudiar la Biblia con él. Y empezamos. Él era religioso, decía él, ¿no? ¿Verdad? Pero empezamos a estudiar y él muy contento, ¿no? Hasta que llegamos al estudio de bautismo y te digo, entonces empezó a aflorar mucho, ¿no? De su situación religiosa. Yo estaba convencido, súper convencido, de que él se tenía que volver a bautizar, ¿verdad? Por lo que yo había visto, por lo que yo había estudiado con él y por lo que yo veía en su vida, y yo sabía, él tenía que bautizarse, pero él estaba necio, que no, y que no, y que no, y que no, y que no. Y siguió llegando y seguimos, pero nunca dejamos de estudiar la Biblia. Terminamos los estudios y nos volvíamos a ver la siguiente semana y le dábamos otro estudio, ¿verdad? Nos acabamos el libro rojo, ¿verdad? Seguimos con el azul, ¿verdad? Y no es broma, le dimos un montón de estudios. Yo buscaba escrituras, buscaba y nos veíamos cada semana, cada semana. Su esposa dijo, yo sí me voy a bautizar, ¿verdad? Y él seguía, más necio se puso, sí, para llevarle la contraria a Aremi, más necio. Le seguimos, y recuerdo bien esa noche, estábamos en un garage en la casa de un hermano que se llama Sergio, y estábamos estudiando la Biblia, y estábamos hablando, y estábamos compartiendo escrituras, y él se quedó así, callado. ¿Qué pensás, Fred? Ya entendí. Así nos dijo, ya entendí, me voy a bautizar. Yo solo miraba al Sergio, y el Sergio me miraba así como, ¿lloramos aquí o lloramos después, no? ¿Verdad? Pero yo le agarré una fe al mensaje, que al final no entiendo qué fue lo que lo convenció, honestamente. Ya ni recuerdo qué le estábamos enseñando en ese momento, pero estoy seguro después de ver esto de Juan, que fue el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo lo convenció. Obviamente frente a la palabra, frente a la Biblia, el Espíritu lo convenció de su pecado, lo convenció de su maldad. Y ahí está, gracias a Dios, y ahí está en la iglesia, ahí está sirviendo. Pero el Espíritu tiene un trabajo misionero también. No vamos solos a compartir nuestra fe. No estudiamos la Biblia solos con las personas. El Espíritu va a convencer de pecado a las personas. No sabemos a quién, porque no conocemos el corazón de las personas. El Espíritu sí sabe, y yo tengo mi convicción de eso. Yo no lo sé, pero el Espíritu sí sabe. Jesús mismo dijo en Juan 7, si alguien tiene la disposición de hacer la voluntad de Dios, reconocerá que mi enseñanza viene de Dios. Cuando alguien está dispuesto, el Espíritu abre el entendimiento. ¿Sí? El Espíritu abre el entendimiento. Cuando alguien no está dispuesto, el Espíritu no trabaja. ¿Sí? ¿Recuerdas al hombre ahí colgado con Jesús? Y con esto termino. El ladrón. Y esa es la excusa, ¿no? Pero el ladrón no se bautizó. ¿Sí? El ladrón no se bautizó. Y él, ¿por qué yo me tengo que bautizar, no? Sabemos que Dios puede hacer lo que quiera. Pero el ladrón estaba ahí con Jesús en la cruz. Y le dijo, Señor, ¿sí? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y uno lo lee. Ni los discípulos creían lo que ese hombre creía. Ese hombre creía que ese hombre crucificado era rey, que iba a ir a un reino y que iba a regresar. Ni siquiera los apóstoles de verdad estaban convencidos de eso. Y ese hombre colgado en la cruz, el Espíritu abrió su entendimiento, lo convenció de su pecado y dio una gran convicción de fe que ni siquiera sus seguidores entendían. Que el hombre que estaba ahí colgado era rey, se iba a ir, pero que iba a regresar a reinar. ¡Qué increíble! Es el Espíritu trabajando en las personas.
es el Espíritu, y Él va a seguir haciéndolo si nosotros seguimos compartiendo el mensaje de Dios. Amén. Eso es lo que podemos aprender a grandes rasgos de Juan y el Espíritu Santo. Espero que haya servido. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si no concluimos con una oración. ¿Vamos bien? Perdón. Yo tengo una pregunta. Cuando hablaba acerca de que el Espíritu está con y en, ¿verdad? Y hablaba acerca de que si ve lo que nosotros vemos, escucha lo que nosotros decimos, está en los momentos en los que aparentemente estamos solos. ¿Qué pasa con el Espíritu cuando hay pecado, cuando hay una doble vida, por decirlo así? Sí, es muy buena pregunta, ¿verdad? Es muy buena pregunta. Yo creo que es muy difícil contestarla, ¿verdad? Porque no podemos decir a cabalidad qué pasa, ¿verdad? Pero uno, pues obviamente, en un periodo de pecado, el Espíritu puede, como dice la Escritura, simplemente, por decirlo de una manera, entristecerse, ¿sí? Pero no abandona a la persona, ¿ya? Por eso vemos personas que se van de la iglesia y regresaron. Tal vez pasaron 10 años, pasaron 15 años, ¿verdad? Y el Espíritu nunca los abandonó, por eso regresaron, ¿verdad? Por eso volvieron, ¿verdad? Pero el Espíritu se entristeció, ¿verdad? Y se encapsuló, digámoslo de una forma, y quedó ahí sufriendo, si lo quieres ver, pero no le abandonó. Un ejemplo que podríamos tomar tal vez como un modelo o un antetipo de eso es el templo de Jerusalén, el templo de Israel, ¿no? El templo de Dios era la morada de Dios, ¿sí o no? ¿Sí? Era la morada de Dios, Dios vivía ahí, ¿recuerdan? Estaba su presencia en el lugar santísimo. Alrededor había pecado, alrededor había maldad, alrededor había perversión, y el Espíritu siguió estando dentro del templo. Ahí estuvo siempre, ¿verdad? Pero luego llegó un momento donde pasó el gran sacrilegio, ¿verdad? Donde entró, ¿verdad? Los babilonios iban a destruir el templo. Y según Ezequías, dice que antes de que Dios fuera destruido, él tiene la visión de que el Espíritu abandonó el templo y se fue. Pero fue un momento extremo en la vida del templo. Y hasta que el templo no fue destruido con el Espíritu ahí, el Espíritu se fue. Y eso podría ser un antetipo de personas en el Nuevo Testamento. No sabemos en qué momento, pero puede ser que la vida de pecado sea tan grande y la falta de arrepentimiento fuera tan grande que llegara un momento donde esa persona fuera destruida en su interior, pero no lo sabemos si el Espíritu va a abandonarlo o va a quedarse ahí hasta el final, ¿verdad? Pero lo que sí vemos es que el Espíritu se entristece, ¿verdad? Que el Espíritu se entristece y que sigue conviviendo. Por eso vemos el gran amor de Dios por nosotros, como lo vemos como un ejemplo del pueblo de Israel, que hubo pecado, idolatría, y Dios seguía ahí con ellos pacientemente hasta que llegó un hasta aquí, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios se fue. Pero son los indicios que tenemos, no podemos asegurar al 100%, ¿verdad? Porque no es muy claro el asunto en cuanto a que pasa más que lo de entristecerse, ¿sí? ¿Algo más? ¿No? ¿Todos entendieron o nadie entendió? Vamos a orar. A ver. Padre que estás en el cielo, queremos agradecerte por darnos este tiempo de enseñanza. Sabemos, Padre, que hay muchas cosas que puedan quedar claras y muchas cosas que también seguirán siendo un misterio para nosotros y que están ocultas, ¿verdad? Y que no entenderemos nunca, o que tal vez algún día tú nos revelarás para el beneficio nuestro y de los que están a nuestro alrededor. Pero lo que sí podemos creer, Señor, es que no estamos solos, que podemos tener al Espíritu en nuestro interior, que tú vives con nosotros y vives en nosotros, que habitas en nuestra alma, que estás en nuestro corazón, que somos tu morada, Padre, que tú estás viviendo en nosotros, y ayúdanos a estar conscientes de ellos. Gracias, Señor, porque a través del Espíritu pudimos nacer de nuevo, pudimos ser una nueva criatura, una nueva creación, Padre, que hoy podemos ya no ser como antes, sino ser personas diferentes. Pero también agradecemos por el Espíritu, porque nos sigue regenerando y perfeccionando.
ayudándonos, Padre, a cambiar nuestro interior, a transformar nuestra vida, a poder ser distintos. También agradecemos, Señor, porque puede ser ese río de agua viva que está en nuestro interior y que no necesitamos más que tu palabra y de la iglesia para que ese Espíritu se manifieste en nuestra vida y en nuestro corazón y también en nuestro exterior. También te agradecemos por tu palabra, porque sin ella no podríamos saber nada del Espíritu, no podríamos conocer su existencia, no podríamos saber cómo tener una relación con Él y no podríamos saber cuáles son sus obras y su papel en este mundo. Ayúdanos a conocer más del Espíritu Santo. Ayúdanos a avanzar, Señor, más en nuestro entendimiento. Sabemos, Señor, que nos hace falta mucho, pero pedimos que el Espíritu mueva nuestras vidas y mueva nuestras iglesias. Padre, que así como movió el libro de los Hechos, el Espíritu Santo, también mueva, Dios, nuestros ministerios y nuestras familias. Gracias te doy por el corazón de mis hermanos. Dales el deseo de seguir aprendiendo, dales las herramientas para seguir aprendiendo y permite, Padre Dios, que tú te reveles, sobre todo a través de tu santa palabra, a sus vidas. Gracias te damos por este tiempo y pedimos que la semilla sembrada en nuestros corazones pueda dar fruto de vida eterna. Gracias te damos, bendice el regreso a nuestros hogares, oramos en Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Amén. Muchas gracias, Paulo. Antes de que nos retiremos, también tenemos nuestra ofrenda